tener el tema de la doctrina fundamental del Calvario, que se titula la liberación o la libertad. Es importante este tema de la libertad porque el Señor nos habla de que si nosotros permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En el Antiguo Testamento se habla mucho de esto, de liberación, de libertad. Este término, libertad o liberación, tiene una palabra hebrea en la cual se le conoce como opi, que se traduce, esta palabra opi se traduce como libre. La liberación en el idioma hebreo opi, pero que se la traduce como libre. El femenino de esta misma palabra liberación se la conoce como en hebreo upcha, que se usa también como esa palabra libertad, libre y libertad. Así que la palabra se utiliza como la antítesis de la esclavitud. Si una persona está esclava, necesita estar libre. Por ese motivo, esta palabra está y connota este sentido. Esa era la libertad, o es la libertad de la obligación de pagar impuestos, que fue la oferta que se hizo para el que enfrentara a Goliat. La libertad, si alguien, en este caso David o Saúl, propone a sus soldados o a su gente que si de entre ellos hay uno que se sienta capaz de enfrentar a Goliat, entonces no será o se le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esa persona salía a pelear y derrotaba a Goliat, era eximida de tributos, era libre, era librada de pagos, no pagaba impuestos prediales, no pagaba nada. Tal vez en esa época no habían esos impuestos, pero habían impuestos para la nación. Entonces Saúl el rey dijo: si hay uno de aquí, un muchacho que pelee y gane a Goliat, toda su familia no pagará impuestos, será libertada de esa pagaduría de impuestos. Otro término de esta palabra libertad era deror, relacionada con la liberación de los esclavos en el jubileo, que había un tiempo denominado el jubileo, en el cual era el año séptimo, en el cual se liberaba a todos los esclavos que estaban por más de 6 años trabajando en casas de sus amos. Entonces, en el año del jubileo era el año para la liberación. En el capítulo 61 del profeta Isaías, el versículo 1, se utiliza también como antítesis de la esclavitud. Se utiliza también ahí unas palabras tan importantes, donde el profeta dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. Aleluya. Apertura de la cárcel. Entonces vemos ahí que ya el salmista o Isaías el profeta, perdón, inspirado por el Espíritu Santo, está mostrándonos que hay la necesidad de tener una liberación, vivir en una libertad. Llama la atención que el término libertad no se utiliza en relación con el éxodo o con la salida del pueblo de Israel de Egipto. La idea, sin embargo, está ligada a este acontecimiento de manera muy especial, puesto que se dice repetidas veces que Dios libró a su pueblo.
Dios lo sacó, Dios lo rescató, Dios lo liberó. Así que los términos en que se concibe la libertad del pueblo de Israel no consisten en el ejercicio de una conducta desordenada. Todo lo contrario, Dios le había liberado de Egipto para que le sirviera. Israel no estaba cautivo tal vez de alguna actitud desordenada, no estaba tal vez como un preso que está en una cárcel porque ha cometido alguna infracción. Lo encontraron tal vez en el delito de fragancia, lo encontraron en el momento, o como se dice, lo encontraron con las manos en la masa, y por eso está encerrado en una cárcel. Por eso no se hace referencia a la libertad de Israel de Egipto. Este tema o esta frase no encaja, porque Israel no estaba esclavo tal vez por tener malos antecedentes, sino que más bien era un pueblo especial y estaba siendo libertado para que le sirva al Todopoderoso, para que le sirva al Dios que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que la palabra de Dios entonces es tan importante que el Señor llama de esta manera, y por esa razón todo ser humano necesitamos conocer esto. Así que es la obediencia al pacto que se lograba la verdadera libertad. Es en la obediencia al pacto que se lograba la verdadera libertad. En el Nuevo Testamento la palabra es eleuteria, equivalente a libertad, o en su forma verbal, eleutero. La connotación popular del término lo relaciona más con el sentido político. Los judíos hablaban de libertad para señalar el deseo de Israel de verse sin la opresión de las potencias extranjeras, sentirse libres, sentirse muy preparados, sentirse con todo su ejército bien preparado para no tener problemas de caer en esclavitud. Y por eso la frase que se utiliza en el Nuevo Testamento ya no es la misma del Antiguo, sino que ahora hablamos en una palabra griega que sería entonces eleutero, para señalar esa libertad de ser solvente, ser libre y que no tenga problemas con sus vecinos. La lucha de los macabeos en tiempos anteriores y la de los zelotes estaba dirigida a lograr la libertad en ese sentido. Dios, a través de su palabra, nos hace notar algo importante en el texto que acabamos de leer. Se registra la discusión del Señor Jesús con los judíos, donde les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús está hablándoles a ellos de otra libertad. Implica que hay una libertad que es falsa. O sea, un preso sale de la cárcel, está libre de la cárcel, pero para el sentido espiritual, él todavía está preso, todavía está esclavo. Una persona puede decir: yo soy libre, como dijeron los discípulos. Las personas que lo oyeron al Señor Jesús le dijeron: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios. Así que en esta mañana, querida iglesia, el concepto popular de que es libre consiste en hacer lo que a uno le dé la gana. No es libertad. Es que yo hago lo que yo quiero porque yo soy mío. Es que hago lo que yo quiero porque yo soy libre, ¿verdad? Entonces, hacer lo que uno le dé la gana.
donde a uno le dé la gana, como a uno le dé la gana, cuando a uno le dé la gana. Eso no se llama libertad, eso se llama libertinaje, ¿verdad? Cosa satánica es eso de que yo hago lo que quiero, me puedo ir donde me dé a mí la gana, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Eso se llama libertinaje, eso es cosa satánica. Y es ahí donde entran precisas las palabras del Señor Jesús, cuando el Señor dice que el Señor libera al hombre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces Dios a nosotros como seres humanos, como personas, el Señor nos ha hecho libres. Amén. Nos ha dado una tremenda libertad. Pero no nos ha librado de libertinaje, de una cosa satánica donde vivíamos. Él nos ha sacado de algo más profundo todavía y nos ha traído a esta verdadera libertad, a vivir para Él, a hacer lo que Él quiere, a ser guiados por Él. Aleluya. Entonces, como primera parte, el Señor nos ha hecho libres de la ley del pecado. ¿Sabe usted que el pecado es algo que nos hemos heredado? Lo hemos traído desde que Adán y Eva pecaron. Entonces nosotros hemos nacido siendo pecadores. Y esa ley, aleluya, nos obliga a hacer lo que nosotros aún ni siquiera queremos hacer. Por eso la persona peca y hace lo que el pecado le dice que haga. Y hay muchas personas que después que hacen se arrepienten, pero ese arrepentimiento ya no alcanza su libertad. Hoy tenemos nosotros un caso de un teniente, ¿cómo se llama? Germán Cáceres, en el momento más lindo de su vida, ser un hombre que está en una posición muy alta, teniente, siendo un capacitador o una persona formador de cadetes para que sean los futuros tenientes o subtenientes, comete un error tan grave y una vergüenza para los padres, para la sociedad, inclusive que hasta su padre falleció de angustia. Hace pocos días fue capturado en Colombia, está en Ecuador, pero está encerrado. ¿Cuánto se arrepentirá este hombre de haber hecho lo que hizo? Pero la ley del pecado es la que lo lleva al hombre a cometer errores que después se arrepiente de haberlos hecho. Pero Dios a nosotros nos ha libertado de la ley del pecado. ¿Cuántos se sienten libres esta mañana? Vamos a leer un versículo en Romanos. Aleluya. Romanos el capítulo 8, el verso 2. Es un versículo muy importante que el Señor nos anima a que nosotros vivamos bajo la ley del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 2. A ver, los hermanos de comunicaciones me estarán escuchando. ¿Estarán con nosotros o no? Romanos capítulo 8, el verso 2. Dice la Biblia así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Note bien. Porque la ley, Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Aleluya. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Mire, esto es una libertad que solamente el Señor lo ha hecho.
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. No va a decir usted de la ley y del pecado y de la muerte, no, de la ley del pecado, ¿verdad? De la ley del pecado y de la muerte. Así que el verso 1, que la hermana nos estaba mostrando al inicio, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, aleluya, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Ser libres de la ley del pecado y ser libres de la muerte es lo más importante. Porque dijo el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero el Señor declara algo más importante: el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque nosotros, aleluya, por haber recibido a Jesucristo, por la obra que Él hizo en el Calvario, Él nos ha dado esta completa libertad de la ley. Y nos ha libertado también de la muerte. O sea, la muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros. Sí tendremos nosotros que morir porque está establecido. Pero el Señor dijo: el que en mí cree no morirá eternamente. Gloria al nombre de Jesús. Así que usted un día se levantará de la tumba por haber creído en Jesucristo, y usted podrá desafiar a la muerte. Usted se enfrentará a la muerte y dirá: muerte, a ver, ¿dónde está tu muerte? Y llegará el momento en que usted podrá decirle: muerte, yo seré tu muerte. Amén. Aleluya. Desafiar a la muerte no es cosa sencilla. Es la obra del Señor Jesús en el Calvario que nos ha dado esta libertad. Aleluya. Ser libres de la ley del pecado. Pero aparte de la ley del pecado hay otra ley, que es la ley del Sinaí. Si se acuerdan que en el Sinaí se leyeron algunos reglamentos. Nosotros no estamos bajo la ley del Sinaí. Que guardar el sábado, que no comer carne de chancho, no comer comidas que según en aquella época el pueblo lo hacía impuro. Nosotros estamos libres de la ley del Sinaí. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, nos dice así la palabra. Y el Señor lo dice: Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos muy pequeños, de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de Dios. Dele gloria al nombre de Jesús. La ley estaba escrita, la ley del Sinaí, en base a la perversa conducta del hombre con la ley del pecado. La ley del pecado es que al hombre lo llevaba a cometer una cantidad de errores. Y por eso se estableció la ley del Sinaí.
La ley del Sinaí vino entonces para frenar la ley. El pueblo se había pervertido porque donde no hay ley, la gente hace lo que quiera. Pero entonces se estableció la ley. Cuando hay una calle, ¿se acuerdan ustedes aquí? Nosotros no podíamos casi pasar aquí porque nos faltaba un semáforo que regulara el tráfico. Inclusive hasta hubieron muertes por no haber puesto un semáforo. Entonces ese semáforo se lo puso ahí las autoridades. Las autoridades dijeron, pongamos este semáforo aquí. ¿Para qué? Para que haya un orden. Así pasó con la ley del Sinaí. La ley del Sinaí Dios declaró, ¿para qué? Para que en el pueblo haya orden. No codiciar a la mujer del prójimo, no matar, no hurtar. Y una cantidad de requerimientos que se dio allá. El apóstol Pablo resume el cumplimiento de la ley en un solo mandamiento. Y cuando el hombre ama a su prójimo como a sí mismo, ha cumplido la ley. Amén. Si nosotros, Dios nos llamó a este camino maravilloso y Él nos libró de la ley del pecado y ahora vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, tenemos la capacidad nosotros como hijos de Dios de poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces la ley del Sinaí ya no tiene efectividad en nosotros porque no nos encuentra culpables, nos encuentra que hacemos las cosas bien. Entonces la ley ya no nos puede acusar porque Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y por ende entonces podemos decir que nos ha libertado de la ley del Sinaí también. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesús. Libres de la maldición de la ley. También nos ha hecho libres. Primero libres de la ley del pecado, libres de la ley del Sinaí y libres también de la maldición de la ley. También el Señor Jesús nos libró de la ley. Hoy en día se nos hace difícil imaginar lo que esto significó para que los que tuvieran que vivir bajo el régimen de la ley de Moisés. La enorme cantidad de estatutos y leyes que regulaban la vida de las personas era en realidad insoportable. El apóstol Pedro habló de aquella situación diciendo que era un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. El apóstol Pablo lo llama una esclavitud. Por eso pone él el ejemplo de los dos hijos de Abraham, de Ismael y de Isaac. Sí se han dado cuenta de esa analogía. Ismael era mayor de Isaac ¿con cuántos años? Con 13 años me parece. Era mayor Ismael que Isaac. Eran hijos de Abraham. Entonces Ismael representa la ley. Porque es hijo de la esclava que era ¿quién? Agar. Por eso Ismael presenta a los hijos de la esclava, mientras que Isaac representa a los hijos de la promesa, porque era hijo de Sara. Gloria a Dios. Pero los hijos de la esclava perseguían a los hijos de la libre, de la promesa, en este caso Isaac. Yo creo que cuando el niño estaba pequeñito, como el niño que anda por ahí, el hijo del hermano Jorge, como Isaac, Ismael era el más viejo, de repente le pegaba su coscacho, ¿verdad? Entonces pobre Isaac llora y llora. ¿Por qué? Porque el hijo de la esclava le daba duro al hijo de la promesa. Amén. Y a veces nosotros enfrentamos eso hoy en día.
enfrentamos vituperios y brindamos porque los hijos de la esclava tratan de golpearle a los hijos de la libre. Bendito es el nombre de Jesús. Así que estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero la proclamación del Evangelio del Señor Jesús. ¿Quién ofrece? El Evangelio ofrece la justificación por la ley, por la fe, perdón, no por obras. El Evangelio propone que el hombre es salvo por la fe. El Evangelio propone de que el hombre es libre por la fe. Bendito es el nombre de Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el Evangelio trajo un amplio sentido de libertad. Es cierto que desde el principio del cristianismo se han realizado intentos por encerrar a los creyentes dentro de moldes, de legalismos. Pero la Escritura nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Aleluya. Y no volver otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5 verso 1 nos declara esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vivamos en esa libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mire, un cristiano, una cristiana libre, un cristiano libre que está aquí para servir, para hacer la voluntad de Dios. Hacer las cosas mal no nos conviene a nosotros. Es otra vez volver al yugo de esclavitud. Es otra vez volver al pecado. Por eso la epístola a los Gálatas surgió precisamente para enfatizar esta verdad a los creyentes de aquella región, dentro de los cuales había infiltrado algunas personas que enseñaban que había que someterse al cumplimiento de la ley de Moisés para ser salvos. Hoy nosotros tenemos muchas religiones que todavía profesan la ley y creen que si guardamos uno de los mandamientos, por ejemplo, no guardamos el sábado, seremos salvos, pero si no lo guardamos estamos condenados. Eso profesan algunas religiones. Pero es hermanos queridos, que el Evangelio nos proyecta a nosotros la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Esto que se hacía con Israel para que ellos el sábado lo declaren como un día de adoración, un día de consagración, un día santo, un día de adoración al Señor, fue para que ellos eran tan duros de corazón. Ellos no querían venir a los cultos fácilmente. No iban a la sinagoga fácilmente. Se les impuso una ley. Y si tú no vas se te encuentran el sábado caminando por la calle, si te encuentran el sábado trabajando, hay que matarte a pedradas. Es una ley fuerte. ¿A cuántos de nosotros hay que obligarlos para venir al culto? A nosotros ya no nos obligan. Nosotros más bien queremos, anhelamos. Nosotros podemos decir: mi alma tiene sed de Dios. Aleluya. Nosotros hemos creído que por la fe en Jesucristo está la salvación, y por eso acudimos. No venimos a la iglesia porque somos fanáticos, venimos a la iglesia porque estamos convencidos que ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios, ahí me voy a llenar de la gloria de Dios. Aleluya. Y mientras más esté, aleluya, la presencia de Dios, más victorioso seré. Mientras esté más cerca de Dios, el camino se me va a hacer más fácil. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, la carta a los Gálatas se la puso, o en esa carta se habla bastante sobre la ley, porque hubieron muchos hermanos de Galacia que vinieron a perturbar a los hermanos que habían creído por la fe en Jesucristo,
Y les decían, si ustedes no guardan la ley, no pueden ser salvos. Por eso se escribió esa carta. Y esa es la única carta que el apóstol Pablo no le dice a los santos que están en Galacia. No les dice así. Porque ellos se pervirtieron. Les dice a ellos, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia a escuchar. Aleluya, aquí está, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta carta no comienza con saludos a la iglesia, sino comienza con palabras a ver, tengo la potestad de decir, dice así, verá, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo presenta su credencial a los Gálatas. Yo vengo aquí a predicarles un evangelio mío, no un punto de vista mío. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Amén. Así que a ellos no dice a los santos de Galacia, no, Señor, porque ellos se pervirtieron. En cambio nosotros, aleluya, somos libres de la maldición de la ley. Y a los Gálatas el apóstol Pablo les dice que Dios nos ha redimido de la ley, de la maldición de la ley. Dios nos ha libertado de esa maldición. Por eso nosotros creemos que la cruz no representa una bendición. La cruz representa muerte. La cruz representa maldición. A una persona que lo ponían en la cruz no era porque era una persona buena, una persona santa. No. Era porque era el más vil, hombre más malo, el hombre más sanguinario, el hombre más déspota, más odiado. Debía ir a la cruz. Por eso la persona que la ponían en la cruz no era porque era buena cosa. Jesucristo era muy bueno, pero Él se hizo malo por nosotros. Así dice la Biblia. Cristo tomó nuestra maldición, se la echó sobre Él. Entonces dijo, écheme a la cruz. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Hay mucha gente que saca pecho con una cruz en el pecho, pensando que la cruz representa bendición. Pero la cruz representa muerte. A ver, ¿a dónde ve usted una cruz? En un cementerio ve muchas cruces. ¿Dónde más? En el camino usted puede ver una cruz, pero ¿qué ha pasado en el camino cuando usted ve una cruz? Un accidente ha habido. Y si hay una, ha muerto uno. Si hay dos, han muerto dos. Si hay tres, han muerto tres. La cruz representa muerte y maldición. Bendito es el nombre del Señor. Así que cargar una cruz no es cosa buena. ¿Dónde más se encuentra una cruz? En la Iglesia Católica. ¿Qué representa la cruz? Muerte y maldición. Una hermana me decía, pastor, van a bautizar a mi hijo, él es inconverso, yo quiero ir ahí me voy a sentar ahí afuera en la iglesia, ¿podré entrar adentro? Si está una cruz ahí, eso representa muerte y maldición, que se va a meter otra vez, estando en la libertad, va a ir otra vez al yugo de esclavitud. Amén. Dele gloria al nombre de Jesús. Hoy estamos en un tiempo moderno cuando el cristiano ya no le importa. Se va y se mete donde quiera, no importándole nada. Pero usted debe saber a dónde está. Si usted en el lugar que está le está agradando a Dios, permanezca ahí. Si lo que está diciendo le agrada a Dios, siga diciendo. Si lo que hace le agrada a Dios, siga haciendo. Pero si hay algo que dice aquí a Dios no le agrada que esté,
sálgase volando de ahí. Amén. Y que eres un fanático, eres un religioso, no importa, usted salga de ahí. Usted es un cristiano, un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo. Usted vive en una libertad plena porque Cristo nos ha hecho libres. Alabado es el nombre de Jesús. El Señor nos ha libertado entonces de la maldición de la ley. El Señor nos ha libertado del pecado. Al hablar del pecado siempre se piensa en cuestiones graves, como crímenes, como robos, etc. Pero en Romanos el capítulo 3, el verso 23, si nos ayudan los hermanos de comunicaciones, aunque lo sabemos de memoria el texto bíblico, pero sí es bueno que lo volvamos a parafrasear, a leer. Dice Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado se nos confirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? En la Biblia se le llama pecado ¿a qué? Número 1, a quebrantar la ley de Dios. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Así que quebrantar la ley es cometer pecado. Usted quebranta la ley de Dios, entonces comete pecado. Venir sin corbata al culto será pecado. No es pecado, porque eso no está en la Biblia, ¿verdad? A veces nosotros podemos decir, es que este hombre está pecando, míralo sin corbata en el culto. No, no está pecado. Usted tiene que saber qué es pecado. Pecado es quebrantar la ley divina. Aleluya. Entonces por eso en Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de que se mostrase la ley en las tablas de piedra, había muchísimo pecado. Pero no se decía está pecando. Por eso Abraham tenía 2 mujeres. ¿Verdad? ¿Cuántas esposas tenía Jacob? Tenía 2. La una era, ¿cómo llamaba la una? Lea y Raquel. Pero Lea, viendo que no daba hijos, tenía una sierva. Creo que llamaba Bila o Silpa. Le decía, Abraham, llégate a mí, aquí a mi sierva para que me des un hijo. Y Jacob, claro, bien mandado. 4 esposas. Pero no había ley. Ahora si usted coge un texto y le dice, mire, pero ¿por qué, pastor, habían 4 mujeres ahí? Ahorita solo con una, ¿qué pasa? Una que en ese tiempo la vida era diferente. Había buena producción. Entonces el hombre podía responder. Hoy póngale a un hombre 4 mujeres a ver si responde. Con una como quiera. Pero no nos vayamos a esa comparación extrema. La Biblia nos dice que donde no hay ley, no hay pecado. No se inculpó de pecado a nadie. ¿Qué más era pecado? Infringir la ley de Dios, o sea, rebelarse contra la ley. Y vamos a ver en Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Primera de Juan capítulo 3, verso 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es un infractor de la ley. Si hoy nos pasamos el semáforo en rojo, ¿qué estamos haciendo? Estamos infringiendo la ley. Si nos pasamos un radar ahora
más de la velocidad, ya no nos dicen, has fallado, si no vaya pague la multa. A veces los policías nos agarran más abajo y dicen, ¿qué pasa? Sí, se dio cuenta a qué velocidad usted está andando. Usted sí sabe qué se llama eso. Es una infracción. Ah, listo. Infringir la ley es cometer pecado, ¿verdad? Pecar es un infractor de la ley. Entonces, infringir la ley es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cada pecado es una infracción. Si Dios nos cobrara una multa por infringir la ley, a nosotros no tenemos con qué pagarlo. ¿Cómo le pagamos al Señor? ¿Por qué? Porque somos culpables, somos pecadores. El hombre es pecador por naturaleza. Hemos infringido la ley miles y miles de veces. Gracias al Evangelio que nos trajo la libertad. Porque todas esas infracciones que habíamos cometido, el Señor dijo, tráeme todas tus infracciones a mí. A todos los trabajados y cargados, venid, que yo los hago descansar. Así que todas esas infracciones que nosotros teníamos, se las hemos traído al Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él ha dicho, tu culpa, tu multa, eres libre, no tienes nada. Hoy puedes caminar libremente porque yo he pagado la culpa tuya. Aleluya. Dele gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más es pecado? Un pecado es impureza moral. Salmo 32:5 nos habla acerca de la impureza del pecado. El Salmo 32:5 nos hace notar acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, dice, no inculpa de pecado. Pero aquí en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar estos pecados, la impureza de pecado, son pecados que solamente son perdonados cuando se confiesa el pecado. Entonces, cuando muchas veces uno toca confesar el pecado a Dios, hay que hacerlo. Porque si usted no confiesa su pecado, entonces la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El abrigar pensamientos malos es pecado, tal como si se cometiera las acciones. Abrigar un pensamiento malo en la mente. Ahora aquí quiero explicarles algo. No está mal que nos venga un mal pensamiento. Que nos venga un pensamiento muy malévolo, no está mal que nos venga. Nos puede llegar cualquier momento en el diario vivir un pensamiento muy malo a nuestra mente. Pero nosotros no podemos permitir que el pecado permanezca en la mente. ¿Sí o no? Lo podemos sacar afuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer? Usted puede reprender ese pecado, pero también puede utilizar una técnica que es muy importante. Cuando usted le venga un pecado muy fuerte, un pensamiento fuerte en su mente, de cualquier índole que sea, usted póngase a orar por un enfermo. Acuérdese, por ejemplo aquí, digamos al hermano Eduardo, perdón hermano, le viene un pecado fuerte en su mente. Quiero que este pecado se vaya de mi mente, se vaya. Entonces la recomendación me gusta, hermano, cierre sus ojos, póngase a orar por un enfermo. De pronto usted se acuerda de la suegra, por ejemplo. Señor Jesús, mi suegra Marlene está muy enferma, pero tú puedes sanarla, porque en tu nombre hay poder. Ese pecado. Se va ese pensamiento en ese momento. Le viene un pecado a una señorita, un pecado muy fuerte, negativo. Perdón, un pensamiento negativo, que es un pecado fuerte, ¿verdad? Ese pensamiento negativo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago?
Entonces póngase a orar. Puede ponerse a orar por un joven que lo ve frío en el camino de Dios. Señor, trata con este joven. Lo veo muy frío, no avanza, no viene al culto. Trata con él, Señor. Cuando termine de orar, se fue ese pensamiento. Mire, esa es una buena manera. Que una vez alguien nos enseñó a nosotros que hagamos así, lo pusimos en práctica y nos ha ido muy bien. Póngalo en práctica usted. Porque usted no me va a decir, pastor, no, a mí no me vienen malos pensamientos. Seguro que le vienen todos los días. Pero usted cuando le vengan, cierre sus ojos. Por eso no. De aquí en adelante creo que Dios va a sanar a todos los enfermos. Porque va a haber mucha oración. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces el primer pecado que conocemos nosotros ocurrió en el cielo. Ocurrió en el cielo el primer pecado. Cuando el ángel Lucifer quiso ser igual a Dios. ¿Se acuerdan? Isaías 14 nos relata esta historia. Por este pecado de orgullo fue arrojado del cielo y vino a ser aquel de quien la Biblia habla como maligno. Lo trata como Satanás, como diablo, como la serpiente antigua. Se convirtió en el ángel más perdido. No en su aspecto, sino en su hacer. Lo que hace. Lo que este ángel fue el ángel más hermoso de la creación, dice la Biblia. Pero el orgullo lo derribó. Dios lo derribó por medio de su orgullo y se convirtió en aquel maligno, en aquel Satanás o el diablo. Hoy la gente piensa que el diablo tiene cachos, tiene rabo, tiene orejas, tiene unos dientes largos, lo hacen tan feo al diablo. Pero el diablo no es feo. ¿No es que fue el ángel más hermoso? Lo que es feo de él es sus acciones, lo que él quiere que usted haga, las tentaciones que le pone, las cosas malas que se le vienen a la mente, él le lanza. Por eso cuando usted ore por un enfermo, cada vez que le venga un mal pensamiento, ore por un enfermo, ore por la iglesia, ore por su pastor. El diablo dirá, cada vez que le ponga un mal pensamiento se pone a orar por los enfermos, no le voy a mandar más malos pensamientos. Y vivir usted una vida linda. Dele gloria al nombre de Jesús. Así que si no... Aleluya. Si no quiere que le vengan malos pensamientos, póngase a orar. Cada vez que le venga un mal pensamiento, ore por su hermano, ore por la iglesia, ore por el bien de todos. Cierre sus ojos, no importa que esté ahí en guardia, ore por alguien. No importa que esté allá en el trabajo, no importa que esté allá matando un chancho y le viene un mal pensamiento, vea, ore ahí, cierre sus ojos. Invoque el nombre de Jesús. Amén. Y Dios va a hacer la obra. Y Dios lo va a convertir a usted en un gran cristiano, vencedor, luchador, peleador, porque sabe por dónde le ataca al enemigo. Bendito es el nombre de Jesús. El primer pecado entonces sobre la tierra se describe en el capítulo 3 de Génesis, y ya lo conocemos nosotros. Ocurrió en el Edén, huerto tan hermoso. Dios había prohibido a Adán y Eva que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les pone una fruta que no coman. Muchos dicen que era una manzana, una pera. No importa la fruta que haya sido. El pecado de ellos no está en la fruta, está en la desobediencia. En comer lo que Dios les dice que no coman. El pecado está en desobedecer la ley divina de parte del Señor. Así que ocurrió allá en Edén, donde ellos comieron del árbol. Desobedecen a Dios, comiendo del fruto prohibido, y así se convirtieron en pecadores. Y como era la primer pareja, el primer ser humano, entonces los primeros seres humanos pecadores. Y de ahí el apóstol Pablo dice que como el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén.
Por eso usted no se sienta aquí diciendo, yo no he pecado, nunca he pecado yo. Todos hemos sido pecadores. Hoy estamos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Aleluya, dele gloria a Dios. Así que los resultados del pecado entonces, tan pronto como los padres de la raza humana pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y trataron de esconderse de la presencia de Dios. Así que como resultado de ser un pecador, el hombre se esconde de la presencia de Dios. ¿Usted sí se acuerda cuando iban a su casa a hacer culto? Cuando los hermanos entraban por la puerta, usted por la otra puerta. Porque el pecado a usted lo avergüenza delante de Dios. Y por eso es que el cristiano se esconde. Cuando el Señor llegó al huerto, dijo: Adán, ¿dónde estás? Y estaba escondido. ¿Y qué te pasó? Es que estaba desnudo. Entonces el pecado, aleluya, como resultado es que hace que el hombre se esconda de la presencia de Dios. Y ahí hemos sabido muchos de nosotros que el Señor ha tenido que darnos duro ver a volvernos al Señor. Porque si no nos escondíamos y nos escondíamos. ¿Cuántos de ustedes estaría el pastor conversando con sus papás y ustedes metidos debajo de la cama? Porque no querían ustedes que hablasen con ustedes, que los aconsejasen. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que uno de los resultados del pecado es que el pecado nos esconde, nos hace huir de la presencia de Dios. Cuando nosotros pecamos, entonces nos escondemos de Dios. Aleluya, no queremos nosotros ser transparentes porque hay algo que nos estorba, hay algo que no nos deja acercarnos a Dios y es el pecado. Pero cuando declaramos el pecado, entonces nosotros le abrimos el corazón al Señor. Y no le decimos al Señor, vete de aquí, sino ven a mi corazón, Señor, entra a mi vida. Aquí estoy yo, te necesito más que nunca. Aleluya, porque queremos que la presencia de Dios nos bendiga, nos saque adelante. Bendito es el nombre de Jesús. Y culminamos diciendo en esta mañana que como resultado del pecado, la paga del pecado es la muerte. Adán murió espiritualmente al pecar. O sea, la muerte es tan grave. La desobediencia a Dios fue tan grave. Infringir la ley divina es tan grave. Aleluya. Que Adán murió para Dios. Al pecar, y así fue cortado de la comunión con Dios. Adán fue separado. El Señor le había hecho un huerto tan lindo para que él viviera con su esposa, con Eva. Disfrutara de la naturaleza, disfrutara de la bendición de Dios, disfrutara de la protección de Dios, disfrutara del cuidado de Dios, disfrutara de la presencia de Dios. Pero el pecado es tan malo, el pecado es tan grave, que el pecado entonces lo separa de Dios. El pecado automáticamente lo lleva lejos. Por eso muchas veces, muchos de nosotros han habido momentos que nos hemos encontrado lejos, sin poder orar, sin poder sentir la presencia de Dios. Hemos querido llorar y no hemos podido. Hemos hecho fuerza para llorar, pero nada. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Pero el Señor le dice a la iglesia en esta mañana: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. No te escondas como lo hizo Adán. Enfréntate al Señor. Enfréntate y cuéntale tu vida. Cuéntale tu problema. Dice que cuando llegó Natán el profeta a hablar con David, y le dijo: David, tú has pecado contra Jehová. David no se escondió. David dijo: es verdad, he pecado contra Dios. Se levantó de la silla donde estaba como rey, se sacó el manto, se sacó la corona y se tiró a ayunar 7 días. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, decía el salmista, y mi pecado está siempre delante de ti. Es que cada día el pecado está que lo molesta. Cuando usted es un cristiano fiel a Dios y usted ha servido a Dios, usted ha amado a Dios con toda su alma, usted ha sentido la presencia de Dios, entonces el pecado, si usted ha pecado, el pecado viene a su conciencia. Y dice que el pecado es como en la conciencia, como una rueda que tiene 3 puntas. Y cada vez que usted se acuerda, vea, le remuerda, le remueve sus carnes, le revuelve y dice, ay Dios mío, ¿qué hice? Y se esconde, huye de la presencia de Dios. Pero en esta mañana aquí está Jesús. Cuando la mujer samaritana estaba frente a Jesús, dice que aquellos hombres se fueron corriendo, no tiraron la piedra sobre ella, acusados por su conciencia. Dijeron, no podemos tirar esa piedra, porque la conciencia le decía, tú eres un pecador, suelta esa piedra. Pero la mujer samaritana no huyó de la presencia de Dios. Y le dijo el Señor, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, no Señor, ninguno me ha condenado. Y el Señor le dijo unas palabras, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pónganse de pie, querida iglesia, en esta mañana. Vamos a orar en el nombre de Jesús. El pecado nos separa de Dios